Que vuelvan a entrar, que vuelvan a entrar. Está bien la clase. Ya está. Como íbamos diciendo, te dan ese dinero y después te controla. Automáticamente tú no eres una persona independiente que tiene que gastar tu dinero, sino que había habido alguien que te da el dinero, pero el dinero es de ambos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sí, Entonces, al ser fiscalizado, claro, obviamente que sí. Si entonces, existe una fiscalización, ya no es mi dinero. claro, por eso es mixto, por eso tiene administración mixta, ¿ya? En cambio, en una empresa pública privada, jamás te va a fiscalizar pues el Estado. Te va a decir, a esta maquinaria no puedes comprar porque es de segunda mano. O esta inversión no puedes hacer porque estás haciendo con extranjeros que no conviene al Estado, ¿no? Por eso es de que gozamos en Bolivia, más bien hasta el momento, estamos gozando de el derecho de tener administración pública, por un lado, de tener administración privada y tener una administración mixta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando decimos también que tienen administración mixta? Las instituciones, por ejemplo, de CEPSA, ellos tienen una administración mixta, ¿ya? No, es una empresa, se puede decir, todos dicen, pero yo pensé que APOS era del pueblo, ¿no? Es una empresa del pueblo. Lógico, pero su tipo de administración es mixta. ¿Por qué? Porque ellos se deben a un gerente en donde el gerente juntamente con un consejo es el que dispone de los recursos económicos de, que se le asignan, pues, ¿no? Ellos ven cuánto van a pagar sus sueldos, cuánto van a derivar, por ejemplo, a mantenimiento de su infraestructura y estructura, ¿no? Pero cuando tienen que realizar inversiones, automáticamente, ¿quién es el que ahí dice, no, 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 señor, ustedes no pueden gastar la plata como les dé la gana? ¿Quién? A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar quién es el que le pone un alto a pues para que no gaste tantos recursos económicos? Nadie, ya. Quien le pone el alto es el alcalde, porque se supone que el alcalde es el presidente de ese consejo. Segundo, el comité cívico, ¿ya? Entonces, y otras autoridades más. Entonces, es, automáticamente estuviera tomando una administración de tipo mixto, es una empresa mixta. Por un lado, toman sus decisiones particulares, pero para tomar decisiones más grandes, sí o sí necesitan del apoyo de un consejo, o sea, de las autoridades que están en rango alto, ¿ya? Ahora, las empresas, por ejemplo, estamos hablando ya de empresas, ¿no? Las empresas, al tener su origen mixto, privado o público, cada una de ellas realizan sus clasificaciones de las empresas de alguna manera por su productividad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cada una de ellas tienen distintas características. Por ejemplo, les voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Dónde está? Cuando hablamos, por ejemplo, de las empresas, de los distintos tamaños de empresas, de la variedad de empresas que existen hoy en día, vamos a ver las que más se conocen en la ciudad, ¿ya? Cuidado que con mis alumnos de contabilidad me digan, pero aquí falta una que tiene mayor productividad.
que está en la zona de Las Rosas, no, esa no se toma, no se toma como una empresa, ¿ya? Eso se toma como otra cosa. Por otro lado, a ver, seguimos con la clasificación de las empresas. La empresa es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica. Por ejemplo, las instituciones no son empresas, ¿no? Pero dentro de una institución se puede crear una empresa. Y eso es lo que tienen, por ejemplo, la gobernación. La gobernación como tal no es empresa, pero es una institución. Pero ellos, ¿qué han hecho? Han creado una empresa de calaminas, ¿no? La alcaldía es una institución, pero a veces se torna por circunstancias o momentos, actúa como una empresa. ¿Por qué? Porque toma decisiones para distintos proyectos. Por ejemplo, la elaboración de los POAs, de las juntas vecinales. Ellos les asignan dinero, ¿no? Para distintos proyectos, pero esos dineros tienen que ser fiscalizados, ¿no es cierto? De alguna manera son tipo empresas que dan montos de dinero para obras o proyectos grandes, pero son momentáneos, ¿no? Ahora, las empresas se clasifican, o sea, las más conocidas por el sector económico, por el origen del capital, por su tamaño, por su conformación del capital, por el pago de impuestos, el número de propietarios, la función social y la forma de explotación. A ver, ¿quién más está? Juanita, ¿vos trabajas en alguna empresa o institución? Sí, Lice, ¿En dónde trabajas? trabajo en una, bueno, es perteneciente a la cooperativa Hayaquil, es un grupo minero. Ah, ya. Es un grupo minero. ¿Privado o público? Es, no sé cómo es, público, es al privado, es Lice, porque no depende de nadie, es de su propio, ¿cómo es? Son socios que han aportado para abrir ese grupo minero. Ah, ya. Es una empresa pública, privada, perdón, con características de socios, ¿no? Que se han agrupado Sí, societariamente. Ya. Por ejemplo, las empresas tienen distinto origen, tienen distinta clasificación, perdón. Por ejemplo, si hablamos por los sectores económicos, ¿qué quiere decir? Son aquellas empresas grandes, ¿no? En donde se caracterizan por manejar cantidad de dinero, ¿no? Dentro de ellas están aquellas empresas que son extractivas, que quiere decir que sacan el mineral, sacan los recursos naturales. Por ejemplo, las más grandes son las San Cristóbal, Sinchihuaya, Paitití, Manquiri, las que más se conocen acá. Existen otras más, ¿no? Ahora, también existen aquellas empresas que manejan grandes capitales de dinero, pero que ya son de prestación de servicios. Entre ellas, por ejemplo, las clínicas, los salones de belleza y los transportes. Por ejemplo, se ha abierto una clínica, la San Jude. ¿Han escuchado? La clínica San Jude. Bella su infraestructura ahora, ¿no? Clínica privada. Privada, exacto. Es una clínica privada, pero que presta servicio a la comunidad a cambio de una remuneración económica, ¿no? Entonces, este tipo de servicio, por ejemplo, que ellos hacen, ¿es baratito? ¿Cómo es? ¿Alguien ha ido? No, Claro, yo me acuerdo. es con fines de lucro y todo es caro, la atención, todo. Sí, de verdad. Por ejemplo, la profesora de mi hijito,
se ha ido a hacer operar de la vesícula ahí y le han cobrado de la operación nomás 30.000 bolivianos y de su estadía otros 30.000 con 60.000 bolivianos de deuda salida. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no? Si bien le han dado el mejor servicio, le han prestado el mejor servicio, pero 60.000 bolivianos ¿cuánto nos ha dicho? De 10 días o 12 días que ha estado, ni que se hubiese ido a un viaje de crucero, ¿no ves? Claro, ¿no ves? Si en el seguro universitario nomás es por noche 350 bolivianos pagas, te atienda o no te atienda la enfermera, ganan. Entonces, por este sector económico se caracterizan estas empresas. Ahora, si hablamos hablar por el lado comercial, están, pues, dice, la venta de productos terminados en las fábricas, cadenas de almacenes, textiles, champús, etc. O los supermercados grandes que hay, ¿no? A eso se refiere. En el sector agropecuario también son aquellas que rinden económicamente por la explotación del campo, los recursos primarios, por ejemplo, las haciendas, las agroindustrias. Por ejemplo, acá la que más conocemos es lo que es Cayara, ¿no es cierto? No sé si con su curso fuimos a Cayara. Creo que hemos ido con su curso de Soledad, ¿no? Soledad. Soledad. O sea, ha salido la Soledad. Se ha salido la Soledad. No era Soledad, ya no ha vuelto. Me acuerdo que fuimos con un curso, hemos ido a Cayara. En Cayara hemos visto la empresa, esta empresa de la familia Eike, privada, ¿no? En la que trabaja en 3 rubros. El primero, en la agropecuaria y agroindustria, ¿no? Primero, en la agropecuaria, por ejemplo, ellos mismos se sostienen con sus famosos sementales que tienen, de sus vaquitas, de sus toritos, que son grandes, gigantes, para mí parecían dinosaurios, porque yo creo que me perdía debajo del estómago de las vacas, ¿no? Sus becerritos, por ejemplo, eran más grandes que yo, casi del tamaño de la Sole, creo que eran sus becerros de estas vaquitas, que habían traído desde Europa, ¿no? Y ellos producen leche, ¿no? Por otro lado, se van a la actividad también de la industria. ¿Por qué? Porque ellos agarran, sacan cal y ellos lo procesan para la venta, ¿no? Y también están en el sector terciario, esta empresa, ¿no? Que trabaja con el lado de turismo también. Entonces, esta empresa, como les pongo este ejemplo de esta hacienda Cayara, es una que se dedica a distintos sectores. Está en la agropecuaria, también está en la comercial y está también en la de servicios, ¿no? Ahora, las empresas industriales se ocupan de la transformación de la materia prima en el producto terminado, como por ejemplo las cementeras, ingenios, azucareros, etc. Cuando vemos, por ejemplo, los ingenios azucareros, las cementeras, podemos ver de que existe nomás fluidez de recurso económico. Por eso es de que muchas de estas empresas se caracterizan por su sector económico. Ahora, si observamos bien a estas empresas o las demás empresas, también se clasifican por su tamaño. Las empresas pueden ser grandes. Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año. Su número de trabajadores siempre excede las 100 personas. Ejemplo, Intel, Tigo, Cervecería Nacional, la Francesa, ¿no? Estas empresas grandes, que generalmente son de orden privado, ¿no? No contemplan prácticamente, muchas veces, lo que son hoy en día, lo que son los contratos directos, sino hacen unos contratos, se puede decir, trimestrales, anuales. ¿Para qué? Para que no gasten muchos beneficios sociales, ¿no? Es más, estas empresas han ido creciendo tanto que posiblemente se han, ¿cómo se dice?
se les ha ido de las manos la forma de administrar, ¿no? Por ejemplo, Entel, ¿cuántas oficinas tendrá a nivel nacional? ¿Alguna vez se han preguntado? A nivel regional, acá en Potosí, ¿cuántos Enteles hay? Hay una matriz y cuántos sucursales que ya son Dos, de... ¿Cómo? dos. ¿Dónde está? A ver. Uno es en la central, aquí en la Mercado Central hay por ahí, y otro es en la Uyuni. Exacto, ¿no? Se han ido descentralizando de alguna manera y Entel tiene característica mixta. ¿Por qué? Porque pertenece al Estado, pero también una cierta cantidad de acciones aún sigue en manos públicas, pide, perdón, privadas, ¿ya? La empresa Tigo, por ejemplo, es netamente privada. Si no me equivoco, la empresa Tigo eh, es del lado chileno, si no me equivoco, ¿no? Ahora, por ejemplo, una empresa grande generalmente se encuentra distribuida pues por todo Bolivia, ¿no? Y por todas las regiones. Fancesa, ¿quién no conoce a Fancesa? La cervecería boliviana prácticamente está en todo, ¿no ves? Ahora, una empresa mediana nos dice que su capital y el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy regulares. El número de trabajadores supera las 20 personas y es máximo llega hasta 100, ¿no? Más de eso no. Y dice que estas empresas generalmente también son de autos, perdón, se caracterizan porque manejan de alguna manera estas empresas medianas su propia decisión, ¿no? Su propia, sus propios capitales. Acá en Bolivia no existen como tal empresas así grandes, grandes, ¿no? De aquí, de gente que ha apostado aquí en Bolivia, o sea, que de gente boliviana. No hay. Entonces estaría dentro de los medianos, ¿no? Ahora, las empresas pequeñas. Bueno, las empresas pequeñitas se dividen en empresas pequeñas, micro, familiempresas, ¿no? Las empresas pequeñas, dice, su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos. El número de trabajadores no excede a las 20 personas. Una empresa pequeñita que ustedes conozcan que no exceda a las 20 personas, acá en Potosí, Una sucursal sería, no, o una no. empresa pequeñita, empresa particular, pero pequeñita. Por ejemplo, una empresa pequeña, como les digo, que aunque tengan sus semejantes sementales que tienen, es de Callara. ¿Por qué? Porque no trabajan más de 20 personas y no exporta al exterior ni exporta tampoco al interior. Solamente se mueve dentro de acá, dentro del mercado de la ciudad de Potosí, ¿no? Otra empresa pequeña, por ejemplo, la Comita, GAC Export, ¿no? Esas empresas son pequeñas porque eh, son de orden privado, pero no exceden mucho más de 20 personas sus trabajadores, son pocos, ¿no? Ahora, una microempresa, en cambio, nos dice que su capital y número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías muy pequeñas, muy personales. El número de trabajadores no excede a 10 personas, entre trabajadores y empleados, ¿no? Una microempresa así pequeñita, por ejemplo, se puede clasificar dentro de esto a los hornitos. ¿Conocen la salteñería hornito? Chicas, un ratito, por favor, me están llamando de dirección. Un minutito. Sí, listo.
Ay, chicos, que ya, seguimos. Me han bloqueado igualito que a usted. No he debido pagar mis mensualidades en el instituto. Me han bloqueado para que les dé tarea. Ya, seguimos. Entonces, estas en microempresas dice que su número de trabajadores son poquitos. Y estas microempresas han estado de moda prácticamente entre los años 1998 hasta la fecha. Son pequeñas empresas generalmente que se dedican a realizar ya sea artesanías, al lado gastronómico, como les decía, estas salteñerías, o tal vez algo pequeño, ¿no? O sea, que no van creciendo, son pequeñitas empresas, ¿no? Muy más pequeñas que las pequeñas, por eso se llaman microempresas, ¿no? Ahora, existen las famosas family empresas. Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor del negocio, convirtiéndose en una unidad productiva. A ver, díganme, hay una family empresa acá en Potosí, pero que está creciendo terriblemente y me atrevería a decir de que siendo family empresa puede llegar a ser una empresa mediana en la ciudad de Potosí. Vende unas cosas ricas, pero que nos hace engordar harto, especialmente las mujeres. Y siempre está lleno, siempre hay fila para esta empresa, se dedica a la gastronomía. A ver, ¿de qué estoy hablando? Las salteñas, el hornito. No es tanto, pero es otra empresa que ha crecido enormemente. Las pizzas. Exacto, Pizza Manía, ¿no? Pizza Maná. Es una familia empresa, son hermanos los de Maná. Por ejemplo, acá en la calle Bustillos, que ha iniciado el señor, pizzería Maná. Su hermano tiene abajo en la satélite y su otro hermano ha abierto lo que es Pizza Manía, ¿no? Entonces, esta familia empresa, ¿no? Prácticamente se está convirtiendo ya en una empresa mediana. ¿Por qué? Porque está creciendo bárbaramente. Ustedes van y siempre está lleno, siempre, ¿no? Peor todavía, con esta pandemia, unas filas, Dios mío, cuando yo he pedido pizzita, me tardan en mandarla, después de 2 horas me están mandando. ¿Por qué? Porque hay mucha afluencia de gente, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, por el origen del capital, perdón, por el origen de que hemos visto de su tamaño, también se puede clasificar a las empresas. Por otro lado, por el origen del capital. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene esa plata? ¿De dónde tienen esa plata? Y eso es lo que nos quiere fiscalizar el gobierno ahora, ¿no ves? El origen del capital. ¿De dónde estás ganando tanta plata? ¿Qué le impedía que esto solamente sería para los ministros, diputados, gobernadores y tucuentes? Bueno, cuando nos dicen las empresas por el origen del capital, puede ser por el lado público. Su capital proviene del Estado, o sea, ¿qué quiere decir? Del gobierno. Por ejemplo, la alcaldía, la gobernación, ¿no? Y otras instituciones más, lógicamente. Por el origen privado, son aquellas que en el que el capital proviene de particulares. Ejemplo, pueden ser las empresas privadas, las sociedades comerciales, etc., ¿no? Y eso es lo que ya no quieren que haya, por el origen privado. Economía mixta. El capital proviene de parte del Estado y la otra parte de particulares. Por ejemplo, lo que son las salitreras, las empresas mineras, que están viniendo de Corea, de China. Hoy día, por ejemplo, me he quedado así asombrado. ¡Oh! No puede ser. Al ladito de Apos había abierto, donde era la licenciada Marisol, su casa de contabilidad, había abierto de un ingenio. Las oficinas habían sido ahí de un ingenio minero, pero que es de unos chinos, ¿no? Qué bien que estén acá siquiera las oficinas centrales y no se hayan ido a La Paz. Por un lado, eso me ha alegrado, pues quiere decir que se está contratando a más gente, ¿no? Pero por otro lado, te da pena porque ahí te das cuenta de que Bolivia no había tenido tanta plata para poder invertir solito en sus negocios, ¿no? Necesita siempre de alguien más.
Por otro lado, dice también la banca, las previsiones, las empresas, por ejemplo, de funcionamiento en donde se divide los diferentes tipos de, de capital, ¿no? Ahora, habíamos hablado ya de las empresas públicas, privadas y públicas, ¿no? También están dentro del carácter del capital. Se trata de empresas en donde el capital pertenece solamente al Estado, ¿ya? Pero el Estado tiene la obligación de que este capital satisfaga las necesidades sociales. Estas pueden ser centralizadas, descentralizadas, estatales, mixtas o varias estatales. ¿Qué quiere decir? Que cada lugar puede destinar y puede tomar su propia decisión de cuánto va a ser el salario equitativo para todas sus secretarias, para sus secretarios, para sus oficiales, para sus directores, ¿no? Lógicamente que tienen poder de decisión, pero solamente ahí con distintos convenios o cumpliendo las normativas que le da el Estado. Las empresas públicas en la mayoría de los países del occidente se han visto restadas su relevancia en las últimas décadas. La liberación del mercado vino de la mano del paso de muchas empresas públicas a manos privadas y ha sido tendido desde fines del siglo XX. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, por ejemplo, los recursos económicos asignados para cada distrito prácticamente son pobres. Ya no es como antes, como hace años, por ejemplo, antes de que entre don Evo Morales, sí había recursos económicos y sí se asignaban recursos económicos a los distritos, a las juntas vecinales. Lo malo era que las juntas vecinales nunca presentaban pues proyectos, ¿no? Y lo propio ha pasado cuando ya estaba en el gobierno don Evo, don Félix, se ha asignado no sé cuántos millones a Potosí, y don Félix, que estaba de gobernador, ha agarrado y ha dicho, ay, tenía que hacer 100 proyectos, ¿sí? Pero no hemos podido hacer 100 proyectos, a duras hemos hecho 20 nomás. Los 80 proyectos que teníamos que hacer, ni modo, pues hay que devolver la plata. Hemos devuelto la plata al Estado y esa plata se ha ido a Santa Cruz, por no saber hacer proyectos, ¿no? Ahora, las empresas privadas, en cambio, por el origen de su capital, dice, ellos son las personas que saben cómo van a invertir, dónde lo van a invertir, pero generalmente estas son lucrativas. ¿Qué quiere decir? Que ellos no van a permitir que se beneficie la sociedad, uno, que mantengan tal vez a las personas con esos recursos económicos. No, generalmente ellos velan su propio interés, ¿ya? Pueden ser estas empresas privadas nacionales, extranjeras o transnacionales. Cuando hablamos de nacionales se refiere al capital que pertenece dentro del mismo país. ¿O qué quiere decir? Que el dueño de esa empresa es boliviano, no necesita capital extranjero, todo lo invierte él en su país. Por otro lado, pueden ser inversiones extranjeras. ¿Qué quiere decir? Son nacionales y extranjeros. Ambos, por ejemplo, un nacional dice, ay, no, mi empresa se está yendo a la quiebra, ¿qué hago? Entonces busca un accionista de afuera, ¿no? Para que le pueda ayudar a que su empresa no se vaya a la quiebra, sino que se mantenga. Entonces, viene a vivir aquí a Bolivia y invierte en esta empresa. Y las famosas empresas que nos dicen las transnacionales se llevan todo al extranjero, ¿no es cierto? Esas empresas también se trata del capital de origen extranjero y las utilidades las invierte en su propio país de origen. ¿Qué quiere decir? Son aquellas empresas que vienen como los chinitos, ¿no es cierto? Explotan aquí porque es una transnacional la empresa. Esta, o como ha sido la de San Cristóbal, a un principio han sido empresas transnacionales. Entonces, ¿qué han hecho? Han explotado las minas, han explotado todo lo que era
San Cristóbal, prácticamente lo han, de lo que estaba así como el cerrito de que tenemos nosotros nuestro cerrito, ahora está al revés, parece un hueco en la tierra, ¿no? Un cráter parece. Así lo han hecho. Entonces ellos han limpiado con todo el mineral, pero todo ese recurso económico prácticamente se lo han llevado a su país y un porcentaje de impuestos, ¿no? Y de utilidades para pagar como es, sus obligaciones, lo han dejado en Bolivia. Y esas utilidades son pues lo que nos repartimos entre todos los bolivianos, ¿no? Pero ahora ya me he alegrado de que va a haber, el gobierno está poniendo ya sus buenos oficios para que sea mixto, para que sea así. Ahora, las empresas semipúblicas, en cambio, pueden ser mixtas o semiprivadas, que utilizan capital público para su funcionamiento, pero su gestión es privada. El apoyo público permite afrontar los proyectos que solo con fondos privados sería inviable. Estas alianzas público-privadas se pueden encontrar en sectores estratégicos de la economía, llamados así por considerados esenciales para un país y que por tanto deben contar con cierta intervención del Estado. Algunos de estos sectores pueden ser energéticos o de vivienda, ¿no? Han debido de escuchar, por ejemplo, algunas empresas semipúblicas en las que más que todo hacen ayuda de gestión económica social. En el campo, por ejemplo, se han beneficiado a la gente del área rural con construcciones de pequeños departamentos de una sola planta. Quienes van al campo han debido de ver, ¿no? Se han beneficiado, digo, porque si bien el gobierno les ha construido, pero ahora tienen que pagar de alguna manera, mediante los impuestos, el costo de esas viviendas. No es tampoco gratis, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, también se clasifican por la explotación y conformación de su capital. Bueno, esto es prácticamente lo mismo que lo de arriba, no lo vamos a ver ya esto. Acá, por el pago de impuestos, esto es lo que me interesa y lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Las personas naturales o empresarios como persona natural, aquel individuo que profesionalmente se ocupa de algunas actividades mercantiles. La persona natural se inscribe a a la Cámara de Comercio. Igualmente debe hacer una matrícula en el establecimiento comercial. Todos estos están obligados a pagar impuestos. Su declaración de renta aquí les corresponde a trabajadores, profesionales independientes, algunos que ejercen el comercio. Los libros que se deben inscribir ante la Cámara de Comercio son los libros de registro de operaciones diarias, libros de inventario y de balance, y libros mayores y de balance, ¿no? Por otro lado, sucesiones líquidas. En este grupo corresponde a las herencias y legajos que se encuentran en proceso de liquidación. Vamos a ver primero lo de arriba. Ustedes saben que cualquier persona que levante un negocio se tiene que inscribir sí o sí a la renta, ¿no? Aquí donde la calle, que es pues Cobija, esquina Nogales, conocen la renta, ¿no? ¿Hay alguna que no conozca la renta que diga ahora o calle para siempre? ¿Alguien que no conozca la renta? ¿Quién es? ¿Quién es Juan Espíritu Ramos? Yo, Lizeth. ¿Qué te llamas? No te tengo tan María. bien. ¿María? Sí. Ah, ya. María, ¿de qué se dedica la renta? ¿A qué se dedica? ¿La renta? Sí. Si no me equivoco, es el que cancela a las personas de la tercera edad que no tienen la jubilación. Ay, me estoy equivocando. La renta interna se llama. O impuestos internos. Se conoce con el nombre de renta interna o impuestos internos. A ver, Claro, bueno, sí, impuestos el internos. impuesto sería, dependiendo, digamos, al rubro al que se dedica y al, ¿cómo se le dice esto?
Bueno, si según la categoría del negocio que coloquen, se va cancelando lo que son los impuestos. Exacto, Mónica, exacto. Pero todas las personas, y dice en la Constitución que tenemos la obligación de pagar lo que es nuestros impuestos si vamos a realizar cualquier acción mercantilista. Si vamos a generar una empresa grande, lógicamente tenemos que realizar, lo primero, nuestra inscripción a la renta o a impuesto interno. Nuestra inscripción a la alcaldía para sacar nuestro patente, ¿no? Por otro lado, si es una empresa grande, nos tenemos que inscribir a la Cámara de Comercio, a Funda Empresa. Si digamos, es una empresa financiera, nos tenemos que inscribir también a, ¿cómo se llama? Ahí se me ha ido de la cabeza. Ay, ¿qué se llama esta? A la TNT, sí, algo por ahí, ¿no? Que es del Estado, ¿no? Y nos dice que todas las empresas estamos obligadas a pagar impuestos. Y como su compañera indica, según al área de que nos vamos a ocupar, ¿no? Existe aranceles para ver si vamos a estar en el régimen simplificado o en el régimen general, ¿no? Entonces, los de simplificado, por ejemplo, tienen otras categorías, no solamente voy a pagar 50 pesos cada mes y listo, no, tienen por distintas categorías, ¿no? Y el régimen general, que generalmente es la que emite factura. Hoy en día la gente se está dando cuenta que es mejor inscribirse al régimen general porque prácticamente no es el que paga el dueño del comercio, el que paga es el cliente y el comerciante solamente se ocupa de cobrárselo para el Estado y depositárselo para que haya más desarrollo económico, ¿no? Dentro de ello nos dice de que cuando estamos inscritos tenemos que manejar una serie contable de registros y operaciones que vamos a realizar en las ventas de servicios o ventas de productos, ¿no? Y eso es una ordenanza prácticamente para llevar a cabo lo que son nuestros libros contables, ¿ya? Nuestros libros mayores, nuestras facturaciones. Prácticamente eso es trabajo para los contadores, ¿no? A veces la secretaria lo hace, si tiene conocimiento en contabilidad, lo hace tranquilamente, pero más que todo es para el trabajo del contador, ¿ya? Ahora, las sucesiones líquidas. ¿Qué serán las sucesiones líquidas? Yo les voy a contar, pero ya se va a terminar nuestro Zoom y vamos a volver a entrar. ¿A qué se refiere esto de las sucesiones líquidas? Porque se paga un impuesto, ¿ya? Entonces, como ya se va a cortar, entonces volvemos a entrar inmediatamente para ver terminar con estas 2 o 3 partecitas y ver un video, ¿ya? Vamos a ver un videito después. Ya, hasta ahí, si hay preguntas, si hay dudas o algo, me lo dicen nomás cuando regresen.